programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, Guatemala, buenos días, guatemaltecos, buenos días, estimadas guatemaltecas. Nuevamente agradeciéndoles el que nos permitan ingresar a la intimidad de sus hogares con su programa Buen Día Otto. En nombre de nuestro director, el señor Otto Rothman, muy agradecidos. Hoy en compañía de nuestro amigo José Guillermo García y su servidor Omar Rodas, estaremos una hora más acá de su programa evaluando las noticias que se dan en nuestro país y que pues están enmarcadas dentro de los diarios de mayor circulación de nuestro país. Y como siempre vamos a iniciar con los titulares de los diferentes diarios. Vamos a iniciar con el diario La Hora del día de ayer, del vespertino diario La Hora, en donde pues se menciona en su titular principal. Dice, policías se juegan la vida por 3.900 quetzales. Agentes trabajan en condiciones precarias. Analistas consideran que es urgente dignificar su labor para evitar la corrupción. También en la fotografía aparece el virtual ganador en las elecciones de nuestro hermano país, El Salvador, donde dice Sánchez Serén del FMLN virtual ganador. Vamos a hacer un análisis de las elecciones salvadoreñas, son interesantes y el margen es tan reducido que creo que Guatemala debe de aprender la lección de cómo El Salvador llevará a cabo este proceso y cómo lo finalizará dándole a ese pueblo de El Salvador, pues certeza jurídica en sus elecciones. Dice, solo 10% va para calidad educativa, eso se refiere al presupuesto. Mineduc reconoce rezagos en pruebas de graduandos. Adicionalmente dice, contratista de la empresa portuaria Quetzal ya se ha beneficiado con 806.3 millones de quetzales. Topsa Construcciones ha obtenido desde 2004 contratos con diferentes entidades del Estado por 806 millones, a las que se suma otros de 64 millones con la empresa portuaria Quetzal. Y en el tema de la elección del Tribunal Supremo Electoral de los magistrados, dice, piden no excluir honorabilidad en la elección del Tribunal Supremo Electoral. Ese es otro tema, José Guillermo, que debemos tocar acá, porque creemos que el nuevo tribunal, los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues deben contar con idoneidad, que es básico, ¿verdad? Y no hacer una repartición del pastel por componendas o por afinidades políticas. En Prensa Libre dice, gobierno instalará mesa de diálogo, miles se quedan sin electricidad. 7 departamentos afrontan cortes de luz. Esto se está generalizando. Creo que el comisionado del diálogo no ha estado funcionando adecuadamente y por lo tanto la conflictividad sigue en aumento. Dice, aplazan anuncio de ganador en El Salvador. Esto es el tema que vamos a tocar. Dice, reforma preocupa a sectores, expertos aseguran que cambios a la ley electoral y de partidos políticos violan la Constitución. Partidos relegan a mujeres. Antropóloga Lina Barrios dice que grupos políticos no son incluyentes. Y también menciona la búsqueda del avión que cayó, el que salió de Malasia. De Malasia. Sí, que todavía no tienen noticias al respecto. Diario El Periódico nuevamente aborda el tema de el hermano
país de El Salvador. Suspenso electoral en El Salvador. Tribunal Supremo Electoral inicia recuento manual de los sufragios ante ajustada diferencia de solo 6.634 votos entre los candidatos presidenciales. El escrutinio preliminar favorece a Sánchez Serén, que es el del frente, ¿verdad? Y en el titular principal dice: descartan a 6 aspirantes para el Ministerio Público. La comisión de postulación evaluó 20 expedientes. Mañana concluye el proceso de revisión. Y también habla sobre, dice, deniegan libertad. Esto es sobre el tema de las personas que supuestamente le tiraron harina o algún otro material a la vicepresidenta. Dice: jueza denegó la fianza y el cambio de delitos a las 4 personas acusadas de atentar contra la vicepresidenta. En tanto, surgen dudas sobre el video grabado. Bueno, siglo XXI dice: salud enfrenta escasez de vacuna contra neumococo. Causa, según circular de salud, desabastecimiento sería por deudas con OPS. Hay dinero para todo menos para pagar lo importante. También sobre El Salvador dice: primer conteo del triunfo, da triunfo al FMLN, pero no es oficial aún. Eso es por la marcada, casi el empate técnico que hay ahí. En la parte económica, dice: proyectos enfocan las ciencias a 3 plagas en el agro. Investigaciones financiadas por el Estado en 2013 buscan atacar la roya, el trips y la mancha de asfalto. Eso es en el ramo de la agricultura y específicamente del café. El diario oficial, Diario Centroamérica, dice: Escuintla amanece con más seguridad. Autoridades priorizan la vigilancia en 5 de los 13 municipios. Niegan cambio de delito a los agresores. Esto siempre sobre el tema de la vicepresidenta. Y nada más, eso es un... Y dice uno por uno, también respecto o referente al tema de las elecciones del fin de semana en nuestro hermano país del Salvador. Así que iniciamos, vamos a iniciar con el diario El Periódico. No sé, José Rubén Zamora saca su artículo, dice: Agustín Guzmán y Morales, instrumentos oficiosos de Pérez y Valdetti. Sí, leyendo esa nota informativa y un tanto de opinión, surgen una serie de dudas y que demuestra y confirma la situación compleja y difícil en que se encuentra Guatemala, y sobre todo el gran problema de los medios de comunicación, y tal vez no en sí los medios de comunicación, sino algunas personas que ejercen o ejercemos ya sea el periodismo informativo, investigativo o el de opinión. En ese sentido, pues el señor Zamora señala que se viene efectuando un periodismo oficioso, con sesgo, sin imparcialidad, es decir, un periodismo muy parcial, y que naturalmente favorece a las autoridades de turno, como es al señor presidente y al señor vicepresidente. En el mismo artículo o columna de opinión se presentan algunas pruebas, por así decirlo, de actuaciones de personas que en un momento dado desvían la atención de los temas importantes cuando precisamente están entrevistando al presidente o al vicepresidente. Eso es lo que provoca provocó un problema que llegó inclusive a la violencia física, lo cual pues no se desea ninguno. Creemos que esto debe rectificarse, somos humanos, pero también tenemos que tener presente que cuando actuamos en representación de, y más aún ejerciendo una profesión que debe ser muy respetada, debe tener mucha credibilidad y sobre todo debe ejercerse con apego a la ética, con apego a la moral y a las buenas costumbres.
Entonces es un llamado de atención para hoy, es para estas personas, el día de mañana será para otras, pero que definitivamente hay que ponerle atención, hay que enmendar la plana y también cada uno tiene que empezar a revisarse, a ver en qué está fallando y recuerden que no se debe ser juez y parte. No se puede ejercer un periodismo de manera independiente si se es parte, si se está comprometido, en fin, eso hay que solucionarlo y también recordemos que las personas de una u otra manera también tenemos otra responsabilidad y me refiero a quienes ejercen el periodismo informativo, de investigación y un tanto de opinión, de que de alguna manera hay una deferencia para los dueños del medio de comunicación. Naturalmente, si el dueño del medio de comunicación está avalando o está de acuerdo con determinadas actuaciones de sesgo, de parcialismo, pues ahí no se puede hacer nada. Pero sí, en aquellos medios de comunicación donde no se avala ese tipo de actuaciones, pues con mayor razón, el ejercicio profesional debe ser con mesura, con cautela y con un mayor alto grado de responsabilidad. En conclusión, lo que yo puedo decir es que este es un tema un tanto delicado, un tanto complejo, somos humanos, pero creo que es el momento para rectificar. De lo contrario, también sería como marcar el derrumbe del ejercicio periodístico en Guatemala. Así es, José Guillermo. Realmente el tema acá es que un periodista, un reportero de diario El Periódico fue agredido por un reportero de una radio capitalina y la denuncia es sobre el director, don Agustín Guzmán, y sobre el periodista que supuestamente agredió del diario El Periódico, de apellido Morales. Lo toral o aquí lo medular, lo que habría que ver es que se menciona en el artículo que debería realmente ser investigado, es que una pariente, una hija de Agustín Guzmán y la esposa de Morales trabajan, o sea, tienen contratos en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. O sea, eso hace perder objetividad a un medio de comunicación. Y por el otro lado, la otra denuncia que me parece interesante sobre este tema es que manifiesta José Rubén Zamora que este periodista Morales está como un títere, ahí que cuando el presidente es sometido a una pregunta incómoda, él saca una pregunta fácil que es la que finalmente termina respondiendo el presidente. Sí, lo que evidencian ahí, como es un comodín. Bien comentas, es en otras palabras desviar la atención. Así y esto es muy delicado porque si en un momento dado el presidente está siendo cuestionado por actos de corrupción que por cierto abundan en este gobierno, lamentablemente, pero eso es lo que nos está llevando a una mayor pobreza, una mayor mortandad, porque recordemos que la corrupción evita que se compren medicamentos y otros bienes y servicios que pueden satisfacer necesidades del pueblo y por consiguiente la gente se muere. Por eso la corrupción es considerada como un crimen y un crimen de lesa humanidad. Entonces, volviendo al punto, cuando en un momento dado se está cuestionando al presidente o a la vicepresidenta sobre actos de corrupción u otro tipo de temas muy delicados, vienen personas y actúan de una manera en donde se meten a preguntar, desviando la atención y haciendo otro tipo de preguntas. Esto realmente no es ético. Esto, lejos de ayudar al desarrollo y a la superación del ejercicio periodístico, lo perjudica. Y de Guatemala. Y más aún, se perjudica la objetividad, se perjudica al país y al ciudadano. Recordemos que Naciones Unidas y la Carta Americana de Derechos Humanos claramente lo dice. Los ciudadanos, el pueblo, el país tiene el derecho a estar objetivamente informado. Entonces, señores, nosotros no debemos vedar ese derecho. Ya suficiente tenemos con que en algunos medios de comunicación no se dé oportunidad al pueblo a expresarse. Varios medios de comunicación se autocensuran. Entonces, por favor, lo poco que queda del periodismo, no lo matemos.
Bueno, efectivamente vamos a trasladarnos al tema de las elecciones de El Salvador, ¿verdad? En donde hubo una diferencia muy pequeña entre el candidato de izquierda del Frente con el candidato de derecha de Arena. ¿Qué te dice esas elecciones y qué pasó ahí? Habían encuestas preliminares en las cuales marcaba una gran diferencia entre uno y otro candidato, y finalmente en la encuesta real, que es la que finalmente la que hace el pueblo, un pueblo que es la elección misma, la diferencia es mínima, pero tan pequeña que no llega pero ni al 0.5%. Es más o menos de 2 décimas. Sí. Ha sido un proceso de elección que nosotros hemos llamado cardíacos. He tenido comunicación con gente de El Salvador y comunicación también por vía Facebook y otro tipo de medio, y todos opinan de esa manera, pero entrando en un análisis un poquito profundo, pero de manera muy rápida. Aquí falló el grupo estratégico del Frente Farabundo Martí. Falló porque ellos tenían una ventaja. Lo que apuntaban las encuestas estaba bastante apegado a la realidad. Y el grupo estratégico digo que falló porque se confiaron. Es el momento en cuanto en los partidos políticos entra aquel síndrome de triunfalismo, se confían y bajan la guardia, y sobre todo pierden la noción de lo que es la estrategia. Y cuando se dan cambios en las premisas, pues eso obliga a un cambio de estrategia o a una modificación. Pero eso vemos que de acuerdo al resultado eso no sucedió. En cambio, el grupo estratégico de Arena sí trabajó más duramente, y a eso se debe la diferencia, pues prácticamente de muy poca cuantía. Así es. Y lo que ha provocado que se entre en duda, y hasta que no se dé un recuento, puede ser parcial o total de los votos, pues no se va a estar seguro de que en definitiva pues el candidato ganador es sutano o es mengano. Así es. Todo apunta a que la pareja presidencial, en este caso Salvador Sánchez Serén, que es un excomandante guerrillero, y el señor Óscar Ortiz, quien también militó en la guerrilla, fue combatiente, me consta por unas reuniones que en un momento dado hubo en San Salvador. Él también ha sido 3 veces alcalde de Santa Tecla, ha ejercido muy bien el cargo en este municipio. Ellos tienen una diferencia que yo creo va a ser difícil que sea remontada. Y digo que es difícil porque hay 2 décimas de diferencia, y también hay 14 actas que no han sido computadas por X, Y o Z motivo. Pero al hacer un análisis de ese escenario y ver las diferentes probabilidades, se obtiene un resultado en donde es difícil que la diferencia sea remontada, salvo que al momento de hacer un escrutinio se encuentren evidencias de votos que no corresponden a un partido y sí corresponden al otro, y otro tipo de problemas que en algún momento podrían hacer disminuir la cantidad de votos del Frente. Eso sí podría variar en el resultado, pero a como veo las cosas, el Frente es el nuevo ganador, es el virtual ganador de las elecciones, y lo que queda es verificar, constatar los resultados para que el Tribunal Supremo Electoral pueda estar completamente seguro y emitir la resolución correspondiente, en donde va a declarar oficialmente al nuevo presidente y vicepresidente electos en El Salvador. Sí, así es. Aquí dice factores del cambio. ¿Qué pasó en el último mes para que el resultado sea tan ajustado? Se habla de varios factores: votantes conservadores que se movilizaron porque les dio miedo que el FML lograse una victoria, otro ligado al anterior, que Arena movió al espantajo de Venezuela para activar el voto de prevención al chavismo. También se habla de una cierta deriva del presidente Mauricio Funes a la prepotencia que creó hastío con respecto al FMLN.
Realmente en El Salvador, creo yo que en la primera vuelta la derecha se dividió cuando el Saca sale con su partido Gana. De alguna manera este voto, aunque Saca va a apoyar al frente, ¿sí? O sea, él como persona apoya al frente, pero ese voto realmente era de derecha y se va con Arena. Eso es lo que está pasando y como bien dice José Guillermo acá, creo que les entró el triunfalismo, no trabajaron en la medida o la dimensión que deberían haberlo hecho y mientras tanto Arena, que tenía que remontar una gran ventaja, pues lo hizo y ahí están los resultados. El Frente en la primera vuelta estuvo a un punto porcentual de ganar en primera vuelta. O sea, eso era mucho decir. Tenía una gran ventaja. Claro que sí. Y se confiaron. Al final de cuentas, hoy tenemos una diferencia de un poquito más de 6,000 votos de casi 3 millones de votantes. Así es, eso es muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso, José Guillermo? Que el recuento voto a voto hoy en El Salvador es necesario. Lo pidió el candidato Arena y no es porque se le dé a él la razón. No, creo yo que eso debe darse indistintamente si lo piden o no. Porque ante la brecha tan pequeña entre los dos candidatos, creo yo que la certeza jurídica, la certeza del ganador debe ser superior. Así es, y en estos casos es muy aconsejable que en el recuento estén por lo menos 2 firmas de auditoría con renombre, que esté también como observador la OEA, aunque ha tenido algunos fallones en algunos eventos, pero todavía sigue teniendo credibilidad. Creo que debe estar la Fundación Carter y por supuesto los delegados de los partidos y también como observadores y testigos de honor algunos otros personajes como de la Iglesia Católica. Recordemos, tiene mucha credibilidad en El Salvador. Así es. De hecho, han aportado un mártir a todo el proceso de paz en ese país y creo yo que debería ser un proceso que se lleve a cabo con observadores de tal manera que el mismo obtenga resultados confiables mediante un proceso de escrutinio o de nuevo escrutinio totalmente transparente. Un analista político, don Juan Ramón Medrano, dice, incluso perdiendo, Arena va a ganar. El país ha ido 50%. Y es efectivamente, también creo yo que las condiciones hoy en El Salvador están dadas para que los dos grupos políticos hagan una alianza y cogobiernen en función del bienestar de El Salvador. Creo yo que hoy el Frente no podrá gobernar solo, no podrá, debe gobernar con Arena y pues si esa sabiduría que yo he escuchado comentarios sobre Sánchez Serén y los comentarios son buenos. Son buenos. Y tiene en cierta manera una cierta escuela, por así decirlo, que también retoma los postulados, los principios y lo que anhelaba Chafi Handal, que fue uno de los estandartes en El Salvador, en el partido del Frente. Pero como bien apuntás, es el momento para que El Salvador también unifique esfuerzos. Ya nada de estar teniendo un país dividido como lo está Guatemala. Que se unifiquen, que los dos cedan y que trabajen en beneficio del país. Sí. Dos cosas quisiera yo hacer ver en este tema para retomar otro tema. Uno es que sobre el candidato del Frente se hablan cosas interesantes. Él, a pesar de que fue un protagonista de la guerrilla, ha madurado, eso es lo que dice, ha madurado mucho. Él sabe que esa etapa finalizó en El Salvador y que la etapa que viene o que él le va a tocar hoy tomar, si es declarado oficialmente presidente, pues lo va a hacer de manera adecuada como un estadista y ya no como un militante de una guerrilla. Además de eso,
también yo quisiera felicitar a los salvadoreños porque han sabido llevar unas elecciones que por supuesto se ve que están muy divididos en el tema político, pero finalmente fueron muy pacíficas, no hubieron mayores problemas. De hecho, lo que hablábamos antes de iniciar es que con José Guillermo es que no han habido impugnaciones tales, o sea, sí han habido, pero tales que sean como muy burdas determinantes, ¿verdad? Ha sido un proceso electoral, podríamos decir, razonablemente aceptable, un tanto pacífico. Claro, hubo brotes donde se apasionan las personas, es muy normal, pero lo que también hay que remarcar ya para finalizar, que ha sido un proceso electoral como nunca en la historia del país, de El Salvador, en donde el pueblo, un buen porcentaje del pueblo, estaba pendiente hasta altas horas de la noche para ver quién ganaba de acuerdo al primer recuento de votos de manera electrónica, y el cual se hace con base en las actas que cada uno de los delegados de partido firma y que son confiables, ¿verdad? Entonces, es un proceso que ha sido ejemplo y que afortunadamente ha transcurrido hasta el momento sin mayor problema. Bueno, vamos a tomar el tema de la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral guatemaltecos. Ahora nos toca a nosotros. José Guillermo me había hablado del editorial de El Diario La Hora, lo va a leer. Dice institucionalidad y certeza. ¿Y por qué lo queremos leer? Porque son dos editoriales que vamos a mencionar. Lo vamos a enfocar y de ahí, de ahí lo vamos a empezar a leer. Sí. Diario El Periódico también el día de hoy saca un editorial también respecto al tema de, yo quisiera que lo enfocáramos todo, si podemos, y respecto al Tribunal Supremo Electoral. Ahí estamos. Sí, nos vamos enfocando para que podamos entrar a leerlo y analizarlo. Estos dos diarios son, como dijo nuestro amigo José Guillermo, tienen una independencia más marcada que otros y por lo tanto su opinión que está marcada en el editorial, pues vale la pena hacerla ver. Sí, y es precisamente por eso es que tomamos en cierta manera un tanto de tiempo para hacer énfasis y leer en algunas ocasiones lo que estos diarios publican, porque honestamente son los que han demostrado mayor independencia e imparcialidad, por ejemplo el vespertino La Hora por mucho tiempo y el diario El Periódico pues ha retomado ese estandarte. Como bien decís, institucionalidad y certeza. El editorial del diario La Hora comienza diciendo: mientras en Guatemala estamos en el proceso de integración del próximo Tribunal Supremo Electoral, en El Salvador se está viviendo un momento que nos permite de primera mano experimentar de la manera más dramática posible, sin ser nuestras elecciones, lo que podría pasar si no se toma en cuenta una institución fuerte. Ellos se están refiriendo a lo que podría pasar en Guatemala si no se elige apropiadamente a los nuevos magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Se ha cuestionado, continúo leyendo, el resultado de unas votaciones en las que los ciudadanos estuvieron recibiendo encuestas y mediciones que no se acercan al sufragio real, lo que ha generado muchas dudas que han sido alimentadas desde las más altas esferas de cada uno de los partidos políticos en contienda. La certeza de que ante situaciones inesperadas,
las instituciones del Estado puedan mantener la confianza de que se está procediendo de la manera adecuada, es el resultado de la batalla permanente por lograr la fortaleza institucional que permite superar momentos críticos. Hoy en Guatemala se encuentra en la repartición de un pastel en el que como se tratara de cambio de estampas del álbum del Mundial de Fútbol, se canjean a los candidatos entre los partidos que integran el muy cuestionado Congreso de la República. Este tipo de actos genera exactamente el resultado contrario, es decir, la certeza de que se prostituyó la institucionalidad para poder custodiar el poder coyuntural de quienes tienen secuestrado el legislativo, que de nuevo es la plaza de la tranza. O sea, ellos se refieren a que el Congreso de la República actualmente se ha convertido en un mercado donde hay una serie de mercaderes inescrupulosos negociando al son que le tocan y vendiendo su voto al mejor postor, lamentablemente. Alrededor de 158, creo que con muy pocas excepciones, porque la mayoría, lamentablemente, mejor debieron haber renunciado. Continúo leyendo. Un punto importante para analizar es el pastel de las famosas encuestas electorales que paran convirtiéndose en la siembra de la duda, cuando empresas que no realizan el trabajo de manera adecuada publican resultados que generan una falsa expectativa sobre la población. Pueden generar dos efectos muy dañinos: el debilitamiento de la institucionalidad por la falta de credibilidad y, segundo, en efecto, en los resultados por equivocada motivación o desmotivación a los electores. ¿Puede alguien asegurar que los votantes de Quijano o Sánchez no dejaron de ir a las urnas por amplia diferencia que se presentó en las encuestas? Cierro el signo de interrogación. Algunas veces el mensaje de una decisión invariable puede afectar el resultado final de una elección. Y para finalizar, en el último párrafo dice: es entonces el momento para darnos cuenta de cuán importante es la conformación de un tribunal electoral que nos permita confiar que en caso de una elección cerrada se plantearán con fortaleza y determinación la defensa de los intereses de los ciudadanos, electores y de esa institucionalidad que tanto pedimos. Pero todo indica que lo que busca es nombrar guardianes de los intereses de los partidos políticos que tienen más cuota en el pleno actual, para que como juego de monopolio muevan sus fichitas para pagar el favor de nombramiento. ¿Podría usted, viene el señor editorialista, y por último en signo de interrogación, dice: ¿podría usted confiar en un Tribunal Supremo Electoral integrado con tal criterio? En consecuencia, es un editorial bastante amplio, apunta en la parte central del problema, y de aquí se derivan muchas cosas que tienen que ver con las modificaciones que se estarían llevando a cabo en la nueva ley electoral, en donde hay un interés de partidos porque, por ejemplo, el valor del voto que tiene que reintegrar el Estado sube de $2 a $5. Estamos hablando de 16 quetzales a 40 quetzales. Y también está el problema para algunos medios de comunicación, pero más para dueños de medios de comunicación y también usufructuarios de frecuencias, porque les regula, les controla la pauta política y eso afecta a los intereses de ellos. Ojalá que el Congreso despierte, recapacite. Nunca es tarde para enmendar y se elija a las personas más idóneas, más capaces, y que estos a su vez se olviden de que han sido electos una vez tomado posesión, han sido electos por determinados diputados, y que no se pongan al servicio de nadie, sino que se pongan al servicio de quien debe ser, al servicio del país. Así es. Bueno, esto se está dando ahí en el Congreso, y
Yo creo que lo define muy bien el editorial del diario La Hora al decir una plaza de la tranza, dice, ¿no? Y se debe a que los diputados están negociando cuotas, fíjense, dentro del tema de los magistrados titulares y suplentes, y están dejando por un lado la idoneidad, la honorabilidad, la capacidad de los aspirantes. ¿A qué vamos con esto? A que este sistema de las postulaciones son como un filtro. O sea, la comisión de postulación filtra, es el primer filtro, y le pasa al Congreso un listado muy grande, que yo creo que es muy grande, ¿sí? De 40 aspirantes, de donde tiene que sacar 10. Pero ese es otro filtro, el Congreso haría ser otro filtro, ¿sí? Lo que se le pasó, si tenemos una llamada, vamos a... solo termino. Lo que se le pasó a la comisión de postulación debe ser mejorado por el Congreso de la República. Vamos a leer, después de recibir la llamada, el editorial del diario La Hora. Adelante, tenemos una llamada, José Guillermo. Sí. Muchas gracias, saludándoles una vez más. Quiero hacer un pequeño comentario en cuanto a la elección de estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es incongruente, es totalmente absurdo que el mismo Congreso, los dueños de los partidos políticos tengan que elegir a los magistrados. ¿Por qué está esta lucha de perros entre esta gente? ¿Por qué no se ha podido llevar a cabo una reforma de partidos políticos? Porque esta misma gente que está metida ahí en el Congreso hoy está buscando llevar a sus propios a su propia gente, a sus propios representantes, para que a la hora de que ellos salen con todas sus artimañas, con campañas anticipadas, pues lógicamente nunca van a tener sanciones porque es gente allegada a ellos mismos. Yo siento que debería de ser el pueblo de Guatemala, la verdadera sociedad civil, porque también por ahí hay unos mal llamados representantes de la sociedad civil que no se sabe quién los ha puesto a ellos también, ellos mismos se han puesto. Entonces, de esta manera debería ser el pueblo de Guatemala el que elija a estos representantes, a estos magistrados, para que no se sigan dando esas mañas dentro de los magistrados y dentro de los partidos políticos, que lo que buscan es seguirse enseñoreando de esos puestos y enseñoreándose del pueblo de Guatemala para seguir con sus mismas porquerías. Muchas gracias. Gracias, efectivamente, nosotros también le damos la razón a nuestro amigo. De hecho, lo que tenemos que hacer como pueblo de Guatemala es exigirle a los representantes de cada distrito electoral, de cada departamento, esos diputados que están en el Congreso, que cumplan con la Constitución. La Constitución es clara en este sentido. Aquí tienen que escoger a los más capaces, a los más honorables y los más idóneos. Eso es lo que manda la Constitución y eso tenemos que exigirle. Basta de cuotas políticas, basta de estar nombrando personas que pueden ser capaces y honorables, pero si tienen afinidad política con uno de ellos, ya no son idóneos. Entonces, vamos a leer también el editorial del diario El Periódico. Dice: no a la politización del Tribunal Supremo Electoral. Ha causado indignación y repulsa que la partidocracia gobernante haya decidido repartirse con nombres y apellidos las magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral en términos de cuota política, atendiendo a las patéticas conveniencias politiqueras y no al sano interés de la nación. Al efecto, solo voy a terminar de leer y la recibo. Al efecto, los politiqueros no tomarán en cuenta los méritos de capacidad, honradez e idoneidad que exige el artículo 113 de la Constitución, sino que solamente la vinculación o afinidad político-partidista de los futuros usufructuadores de las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral, así como el pago de favores políticos.
Siempre hemos dicho que en una nómina de 40 candidatos para designar 5 magistrados titulares y 5 suplentes del Tribunal Supremo Electoral, cabe de todo y los politiqueros encuentran la mesa servida para pescar a su antojo y a su gusto. Lo lógico es que el número de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral fuera el doble de los magistrados a elegir, como era al principio, o sea 20 candidatos, para que los politiqueros no tuvieran mucha capacidad de maniobra, como ocurre con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Desde ya rechazamos estas componendas politiqueras que nuevamente redundan en un Tribunal Supremo Electoral al servicio de la partidocracia gobernante, lo que indudablemente redundará en un mayor envilecimiento del sistema político y en procesos electorales viciados, que no se traducirán en la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, tal y como lo demanda la Carta Democrática Interamericana. Esto confirma una vez más que el Congreso, en cuyo seno hierve la malsana y corrupta politiquería, no es el órgano legítimo e idóneo para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuya principal misión es controlar la actividad político-partidista, ejercer la jurisdicción electoral y organizar los procesos electorales. Debería ser la Corte Suprema de Justicia, tal y como fue cuando se eligieron a los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 1983, los mejores y más idóneos togados de la historia. No obstante, dentro de la nómina de 40 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral que propuso la respectiva comisión de postulación, hay suficientes personajes capaces, idóneas y honorables que deberían ser elegidos. Sin embargo, lo más probable es que los diputados elijan a los que les convienen, o sea, a los peores. Ojalá que nos equivoquemos. Tenemos una llamada, adelante, y después terminamos con el tema. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo solamente para darle respuesta al señor que llamó hace un momento. Yo creo que la sociedad civil ha surgido de diferentes pueblos, departamentos, para alzar la voz del pueblo, porque realmente Guatemala está muerta, no se quiere levantar. Entonces por ahí han surgido esos grupitos para dar la voz del pueblo y defender nuestros derechos. Ponen ahí a que el Congreso de la República elija a los magistrados. Si es la misma porquería, en el Congreso no hay nada bueno. Van a elegir a una persona siempre que esté de parte de todo lo que ellos están haciendo, velando por sus propios intereses. Aquí yo creo que cuando se trata de elegir a una fiscal, a un magistrado, deberían de tomar en cuenta las sociedades civiles de toda Guatemala, porque están velando por los intereses de toda Guatemala, no solamente de un grupito. Gracias, señores. Bueno, yo le doy la razón también a nuestro amigo. Primero porque a mí me alegra mucho cuando llaman las mujeres. Y segundo porque así como lo hace ella, así lo debe hacer todo guatemalteco y toda guatemalteca. Participar, emitiendo opinión, denunciando, tal y como ella lo está haciendo acá. Cuando eso lo empecemos a hacer todos, creo que las cosas en Guatemala van a iniciar a cambiar. Pero mientras la apatía y la indiferencia sean las que marquen la vida cotidiana del guatemalteco, pues Guatemala no se va a desarrollar políticamente y por lo tanto tampoco va a llegar ni el desarrollo económico ni el desarrollo social. Sí. Bueno, para terminar el tema, José Guillermo, ¿tenemos otra llamada? La recibimos, adelante. Buenos días, don Omar, buenos días. José Guillermo es. El amigo que está a la par suya. José Guillermo García. Deseo todo el mejor de los días. Muchas gracias. Mire, en la opinión de la elección de los magistrados, mire, esto es un vicio ya en el Congreso. Estos son como buitres que están velando a ver si todavía está vivo el animal o ya está muerto para devorarlo.
así están ellos con el pueblo de Guatemala. Entonces es el pueblo el que debe de decidir el destino de nuestro país, porque ya de estos corruptos ya estamos cansados. Gracias y buenos días y adelante. Guillermo. Bueno, también gracias al amigo que ha llamado. Vemos que Vea Canal cada día despierta más interés, eso es muy importante. Y los invitamos a todos a mantenerse pendientes del único canal que está quedando, único canal de televisión, en donde se permite una libertad completa de las ideas, de la expresión del pensamiento. Lo digo por experiencia, acá se nos permite hablar de todo lo que nosotros querramos, eso sí, lo tratamos de hacer con fundamento, porque somos de la opinión que todo juicio de valor debe estar documentado y debe estar con apego a la ética que cada profesional ejerce en el momento. Sí, bueno, lo trascendental de este Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué deben ser los mejores de ese listado? Porque ellos les va a tocar llevar las elecciones nacionales del 2015, que ya es mucho decir, pero adicionalmente tienen que ir a defender, a reforzar o a cambiar las reformas a la ley electoral de partidos políticos. O sea, ellos tienen un papel muy importante que hacer para Guatemala, y por eso es que los diputados hoy tienen la obligación moral, no solo moral, sino la que se le dio, la que el pueblo guatemalteco le dijo: usted va a ir a hacer lo mejor, y una de las cosas que le toca hacer es elegir esos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y no debe ser por cuotas, debe ser por los mejores. Creo yo, también, como dice el editorial del diario El Periódico, en ese listado hay gente valiosa, hay gente que cumple los 3 requisitos que hemos hablado acá, que es capacidad, honorabilidad e idoneidad, y creo yo que puede salir un tribunal electoral de mucha altura. Y como dijiste muy acertadamente, viene un proceso de reformas. Si Guatemala, si los nuevos magistrados no exigen que entren las reformas a la ley electoral, no va a poder ser garante del siguiente proceso electoral. Y eso es muy delicado, porque entonces el país va por un camino muy difícil. Y lo digo porque en Guatemala ya no elegimos, lo que hacemos es votar, ir a votar, pero no tenemos la opción, el derecho a elegir a nuestras propias autoridades. Las mismas nos son impuestas. Si son diputados, ellos compran la ficha, compran los primeros lugares por 2, 3, 4 millones, y a ellos son los que nosotros no elegimos, votamos o escogemos el día de las elecciones, pero es ir a ratificar una imposición. Por eso es el problema de que llegan personas que al final lo primero que hacen es ir a relacionarse y a inmiscuirse en actos de corrupción para recuperar el dinero que han invertido. Y más aún, no se conforman ni siquiera con eso, sino se meten a hacer negocio tras negocio tras negocio. Entonces, las reformas que vienen son muy importantes, porque de alguna manera se va a comenzar a retomar el rumbo correcto del país, y entre ellos está la elección nominal de los candidatos a diputados, ya no va a ser por listado. En fin, hay que exigir también otras reformas que no están, pero que vale la pena que se lleven a cabo. Así es. Creo yo que una de las cuestiones aquí, lo que tenemos que tener claro es que los partidos políticos son necesarios, o sea, son necesarios para una vida democrática. Lo único que tenemos que tener claro es que un partido político es el vehículo para que cualquier ciudadano pueda participar en la vida política de un país. ¿Sí? O sea, eso es un partido político. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir cambiando. Otra de las cosas que yo creo que hay que hacer es democratizar las campañas electorales. Hoy los partidos pequeños no tienen las mismas oportunidades que los partidos grandes, y eso hay que cambiarlo. Yo, como digo, yo sí estoy de acuerdo en que
las campañas electorales sean financiadas por los gobiernos. Eso no se hace en Guatemala, se hace en todo el mundo. Lo único que en Guatemala se da la plata después de una elección, cuando ya un partido político se ha comprometido con financistas obscuros, ¿sí? Entonces el financiamiento debe ser durante la campaña electoral, ¿sí? Para que todos los partidos tengan las mismas oportunidades y se vaya democratizando una campaña electoral. No podemos hablar de democracia en un país como Guatemala si las mismas elecciones no son democráticas. Y que no quede a criterio de un dueño o varios dueños de medios de comunicación, sino que tiene que ser la ley la que norme, la que regule, y más aún, cuando se han dado frecuencias en usufructo, donde prácticamente son de manera ilegal, porque no se está pagando ningún centavo, y nadie en la vida va a prorrogar un contrato sin recibir nada a cambio. Entonces, con mayor razón, debe exigirse que se dé un tiempo sin pagar, un tiempo gratuito, y no gratuito, sino como una exigencia del Estado por haber dado en concesión una frecuencia, y de esa manera haya mayor equilibrio, mayor equidad de participación de los diferentes competidores en un proceso electoral. Bueno, vamos a pasar a los temas, no sé si lo lees, porque esto es bien importante. Yo creo, el viernes último, en algunas actividades que hizo la vicepresidenta de la República, la señora Roxana Baldetti, pues celebrando el Día Internacional de la Mujer, pues ella nuevamente da unas declaraciones que entran en la polémica. Efectivamente, el diario El Periódico presenta una nota informativa y le pone el siguiente titular: piden a Contraloría investigar declaraciones de la vicepresidenta. El viernes, en una entrevista radial, Roxana Baldetti aceptó ser dueña de centros comerciales con cines y condominios. Durante la entrevista realizada el viernes, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Roxana Baldetti reconoció que en los departamentos se ha dedicado a la construcción de centros comerciales. Nos ha ido muy bien, lo pone entre comillas. Confesó y agregó que hemos vendido varias colonias en el interior de la República. Después nos metimos en la misma área departamental a hacer los centros comerciales, donde gracias a Dios tengo la ventaja de tener algunos cines. Eso de alguna manera se vuelve el atractivo del centro comercial. También añadió que es propietaria de una plantación de aguacates, chile pimiento, tomates que exporta y una lechería. Luego, en esta nota informativa, piden investigación. Ante estas declaraciones, 3 analistas consultados coincidieron en que la vicemandataria debería, en aras de la transparencia, hacer pública su declaración jurada de bienes, y menciona los nombres de algunas personas que están pidiendo esto. Se lo piden directamente a la Contraloría de Cuentas, y agrega que la directora de la organización Seguridad en Democracia, SEDEN, y Dubina Hernández, dice que no está segura que lo dicho por Baldetti sea cierto. Puede ser que sea su patrimonio actual, pero se pone en duda. Se pone en duda que con ese haya asumido su cargo como vicepresidenta, en vista de que no hace pública su declaración patrimonial. No hay certeza de que esos sean sus bienes, declaró. También hay un comentario de la señora Anabela Escobar, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, así es, dijo que no era ilegal que no hiciera pública su declaración patrimonial, pero como Baldetti en el pasado ha abanderado la transparencia con la lucha contra la corrupción, era de esperarse que inmediatamente lo hiciera. Y aquí cabe hacer mención que en el pasado, en una entrevista en México, el señor presidente dijo que él y la vicepresidenta
iban a hacer pública su declaración patrimonial. Luego, en una defensa cínica, la vicepresidenta dice que la ley se lo impide. Es cierto, la ley impide a terceras personas hacer pública una declaración patrimonial. Y en este caso nos estamos refiriendo al ente fiscalizador. Ellos tienen vedado por ley hacer pública cualquier información que les ha sido dado como confidencial y que así lo garantiza la ley de la materia. Pero en el caso personal, ella, que cuando estaba en campaña y luego al asumir el cargo y juró también como vicepresidenta, pues tenía como estandarte principal su combate y su lucha contra la corrupción. Por esa razón ella está más que obligada a informar al pueblo cómo ha obtenido todo ese dinero. Lamentablemente, tiene razón una de las señoras que se menciona acá, que existe una gran duda. La verdad, que nosotros, en lo personal, yo tengo una gran duda. Más creo que ella no va a poder probar el origen de ese dinero y que lo que se ha dicho y se ha investigado por diferentes medios, al final podría salir cierto, porque es demasiado dinero que ella ha venido manejando, que ostenta una serie de lujos y nadie va a tener un crecimiento tan rápido, principalmente con empresas que prácticamente han sido de la noche a la mañana y son empresas consideradas muy pequeñas. Bueno, yo quiero hacer un comentario al respecto. Primero quiero reconocer la valentía de la vicepresidenta al hacer esta declaración, porque finalmente ya la hizo, ¿verdad? Sí, ya la hizo. Quiero hacer también algo que dijo acá nuestro amigo José Guillermo, es que la ley le prohíbe a la Contraloría hacer pública datos que han sido entregados confidencialmente, pero no le prohíbe a ella o al presidente hacerlo ella. Eso no se lo prohíbe, ¿sí? Porque ella tiene derecho a hacer ver lo que ella quiera, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente, o sea, aunque la ley le prohíba a la Contraloría, yo creo que por sanidad y por que ella mantenga la imagen, ¿sí?, de abanderada de la transparencia, creo que lo debería hacer. Ya lo inició haciendo, porque ahora ya lo dijo. Sí, o sea, esto ya lo inició haciendo, ahora lo que le queda es estampar esto en un papel, que lleve y que la Contraloría efectivamente diga si todo esto que ella manifiesta tener, pues está dentro de su declaración de probidad que ella ha presentado desde los años que ha venido ejerciendo como funcionaria pública. Cabe agregar que desde el punto de vista estratégico y evaluando los asesores que tiene la señora vicepresidenta, este es un error, porque en las situaciones en que ella ha sido sindicada, más lo que se le ha visto, en donde va a ser muy difícil que ella pueda comprobar fehacientemente el origen del dinero y lo que está usufructuando, pues esto es muy delicado, y más aún. En esa entrevista pareció que quizá le intentaron hacer el favor, pero yo creo que en lugar de hacerle un favor, le han hecho un gran daño, porque esta información trasciende internacionalmente. De hecho, Beacanal se ve internacionalmente vía satélite, se ve por sistema de internet y diferentes sistemas de cable en toda la República. Y también queda en el medio escrito, y esto es muy delicado porque definitivamente ya la CICIG estará poniendo atención también en esta publicación. Lo que pasa es que habría que ver si ella tiene dentro su declaración, porque sí hay una declaración de probidad de la vicepresidenta, no me cabe la menor duda que sí la hay. Si todos los cines y todos los centros comerciales están reflejados en su declaración de probidad. Y el origen de los fondos. Bueno, ya para finalizar, solamente vamos a hacer unos comentarios pequeños sobre el tema del Ministerio Público. Ya se está desgranando la mazorca, José Guillermo. Errores infantiles de los postulantes. Sí, lamentablemente ya ha trascendido que algunas personas, probablemente por la precipitación o por no tomar muy en serio la presentación de un expediente que es el vehículo para que puedan optar a un cargo tan importante.
Y al decir optar, quiero referirme también a que en algún momento los integrantes de la comisión de postulación dijeron que no iban a pedir el finiquito de cuentas o la solvencia de cuentas. Ojalá que hayan recapacitado, porque no es que esté en criterio de ellos pedirlo o no, no, por ley están obligados a pedirlo y a tenerlo en cuenta para poder evaluar y determinar la tabla de gradación que la ley les pide. Recuérdense que la comisión de postulación les pide una tabla de gradación y esa ley y esa tabla debe incluir aspectos como la honorabilidad, la honestidad, etcétera, que de alguna manera con una serie de documentos se va completando ese tema y naturalmente la solvencia de cuentas o finiquito es vital. Y es vital porque lo exige la ley de probidad y la ley de comisiones de postulación cuando pide que debe evaluarse la honestidad y la porque podrían estar seleccionando a una persona que no podría optar o no podría tomar posición del cargo. O sea que eso sería terrible. Muy delicado. Muy delicado. Bueno, yo también, solo para finalizar, quisiera manifestar aquí que es risible los errores en que han caído varios postulantes. O sea, errores infantiles que no debería suceder. Pero bueno, tenemos ahí ya las primeras señales de lo que podríamos tener como en la Fiscalía General de la Nación. Así que, bueno, nosotros se nos fue el tiempo, José Guillermo. Muchas gracias a todos en nombre de nuestro director Otto Rothman, muy agradecidos, en nombre de José Guillermo García y su amigo Omar Rodas. Muchas gracias por habernos permitido estar esta hora del día en sus hogares y nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Omar. José Guillermo.